Hemos querido citarlas y citarlos a ustedes para transmitir una decisión que respecto al tema central, digamos, que motivó la investigación de la Procuraduría y que llevó a la Procuraduría a la decisión de destitución e inhabilidad, se acaba de tomar. El modelo de aseo que la ciudad de Bogotá implementó desde el 18 de diciembre del año 2012, por orden taxativa de la Corte Constitucional, auto 275, se reflejó en un decreto que yo firmé, el decreto 564 del año 2012. En ese decreto estipulamos obligatoriamente la separación en la fuente, los permisos para entrar al relleno sanitario, la remuneración de los recicladores, la separación entre lo que se denomina el aprovechamiento, que es o reciclaje, y el RBL, es decir, la recolección, barrio y limpieza con destino al relleno sanitario, etcétera. Se autorizó a la UASP para coordinar los dos esquemas de aseo y las tarifas con destino al pago de remuneradores, de recicladores. El decreto 564 fue el objeto de investigación de la Procuraduría, de la Superintendencia de Industria y Comercio, por otro lado. Según el texto del fallo de la Procuraduría, el decreto era evidentemente ilegal y por eso se me destituyó. Según el superintendente Vaca, que es delegado, no es la superintendencia, es apenas una formulación preliminar, acoge el mismo criterio de la Procuraduría. Extrañamente, en mi opinión, si me permites, el señor Vaca dice textualmente: corolario toma la Procuraduría, desconociendo que la decisión de la Procuraduría está suspendida por decisión judicial de tutela. Y dice: corolario de lo anterior, el hecho de que el decreto 564 del 2012 se encuentre vigente en el ordenamiento jurídico, al no ser declarada su nulidad o suspensión de sus efectos jurídicos, de ninguna manera implica que las decisiones adoptadas allí sean legales. Una extraña teoría judicial con la cual se pretende embargar a los funcionarios del distrito, según la cual, así el decreto no sea considerado aún ilegal, su contenido es ilegal. Rompe completamente con el principio de la presunción de legalidad, que fue exactamente lo mismo que hizo el procurador. Es decir, que un acto administrativo firmado por el Ejecutivo, en este caso el alcalde, que goza de presunción de legalidad, no se puede presumir ilegal hasta que la autoridad competente no lo diga. Ese es un principio del derecho y de la administración pública, que en mi caso fue vulnerado 2 veces por el procurador y ahora por este funcionario Vaca. ¿Quién es la autoridad competente para dirimir si un decreto del gobierno es legal o es ilegal? La autoridad competente, de acuerdo a nuestra Constitución, es el contencioso administrativo. Es el juez, no el procurador, que no es juez, no el funcionario de la superintendencia, que menos es juez. Son autoridades administrativas. Solo el juez puede decidir si un decreto es legal o es ilegal.
Efectivamente, los señores operadores del aseo, a través de sus abogados, operadores privados, y el señor concejal Orlando Parada, presentaron en su momento una nulidad de nuestro decreto 564 ante la justicia del contencioso administrativo. Proceso que durante estos meses ha venido transcurriendo. Nosotros le habíamos solicitado al procurador que no se pronunciara hasta que la autoridad competente dijese si el decreto 564 es legal o es ilegal. Lo mismo le dijimos a los funcionarios de la superintendencia. No se nos prestó atención. En realidad el procurador tenía preconcebida la idea de destituir al alcalde, independientemente de la investigación. Y el juez, que en este caso es una jueza, Aura Patricia Lara Ojeda, ha expedido el fallo respecto a si el decreto 564 es nulo, ilegal o no. Y este es el fallo. La señora juez dice, falla, primero, negar en su totalidad las pretensiones de los medios de control de nulidad acumulados número tal, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Una vez ejecutada esta sentencia, archivar el expediente previa a las anotaciones en el sistema de gestión Justicia siglo XXI. El juzgado tercero administrativo del circuito de Bogotá, autoridad competente, no encuentra en primera instancia que en el contenido del decreto 564 del 10 de diciembre del año 2012 se configure conducta alguna tendiente a posicionar al distrito como agente transgresor de la libre competencia, de los derechos de los usuarios o de abuso de posición dominante. Expresa la juez que el distrito debe dar cumplimiento a las órdenes dadas por la Corte Constitucional en las sentencias T-724 del 2003 y en los autos 268 del 2010 y 275 del 2011 y 084 del 2012. El juzgado tercero administrativo del circuito de Bogotá niega la totalidad de las pretensiones solicitadas por el ciudadano Orlando Parada Díaz y Francisco Javier Pérez Rodríguez. Argumenta la juez que la prestación del servicio público de recolección de residuos y el manejo de los residuos sólidos domésticos corresponden al municipio o al distrito, ya sea directamente o a través de una entidad encargada, lo que implica la construcción y uso de un relleno sanitario de conformidad con las disposiciones legales que comprende salubridad y ecología. Y de esta manera es la Alcaldía Mayor de Bogotá la responsable de tal deber. En ese orden de ideas, los municipios y los distritos tienen la facultad de reglar y contratar lo pertinente a la prestación del servicio de aseo, cumpliendo las normas de carácter superior, en especial del Ministerio del Ramo y las comisiones reguladoras del servicio. En cuanto al artículo 9 del decreto 564 de 2012, que exige el contrato al operador para regular su acceso o ingreso al relleno sanitario, el despacho considera que el alcalde mayor no vulneró ninguna de las normas señaladas y por lo tanto no encuentra el juzgado infracción alguna.
El Juzgado Tercero Administrativo considera que en el decreto 564 del 2012 no se observa o se desprende ninguna conducta transgresora señaladas en las demandas y lo que se le da es un gran peso al principio de la libre competencia y lo afirman como una realidad que se viene realizando en el distrito. También señala el juzgado que no hay abuso de posición dominante. Asimismo, la juez indica que el decreto 564 del 2012 no tiene en su contenido razones para decretar su nulidad y se hace necesario hacer un seguimiento a su cumplimiento con el fin de medir su eficacia y eficiencia frente a la transferencia de costos al usuario. Dice el despacho que a través del decreto 564 se permite realizar acciones afirmativas en favor de los recicladores, lo anterior teniendo en cuenta que no habían condiciones para efectuar invitación a licitación pública. Expresa también el despacho que el Distrito Capital sí puede prestar directamente los servicios públicos porque se trata de un asunto que claramente le compete. Puede igualmente realizar contratos de prestación directa con entidades públicas o privadas cuando no es posible la invitación pública a licitar. Entonces, este decreto por el cual nos destituye el procurador es completamente legal por decisión de la autoridad competente, el juez del contencioso administrativo. El fallo del procurador es contraevidente. No es del procurador, no es de la sala disciplinaria, de los amigos del procurador, pero es contraevidente. Él destituye porque el decreto es ilegal, dice evidentemente ilegal, y evidentemente ilegal no es evidentemente legal. Y los fallos de tutela, en primera instancia, consideraron la mayoría por diversos factores que se había violado el principio del debido proceso. Y algunos hablan del tribunal, del juez natural y del tribunal independiente. Son derechos fundamentales, no solamente colombianos, sino del derecho internacional mismo. Pues aquí se corrobora, porque el juez natural es ella. Ella era la que tenía que decir en primera instancia si era legal o ilegal. Ha fallado, pero antes alguien que no era el juez natural nos destituyó con una apreciación contraria al juez competente. ¿Qué va a pasar? Pues eso ya no sabemos muy bien, pero no está en nosotros decirlo, pero obviamente esto indica que el alcalde actuó en justeza, bajo la ley, bajo la Constitución, que cumplimos el auto 275 y lo estamos cumpliendo, y que los actos contra el alcalde por haber expedido este decreto son arbitrarios, profundamente arbitrarios. Yo quiero solicitarle a la Corte Constitucional que realice la audiencia que nos permita valorar la posición de los diferentes actores que la misma sentencia y el auto 275 ordenó, entre esos la Procuraduría, para que se aplicara la sentencia. Aunque no ha salido muy en una discusión pública, lo cierto es que aquí se está destituyendo al alcalde por aplicar la sentencia de la Corte Constitucional. Esa es lo que queda hoy evidente, es que al alcalde se le destituye por aplicar una sentencia de la Corte Constitucional,
una sentencia que nosotros queremos, compartimos, pero que también estamos obligados a cumplir si es que esto es un Estado social de derecho. Lo que la juez competente aquí ha dicho, juez del contencioso, la que tiene que definir la legalidad o no del decreto, es exactamente esto mismo, que el alcalde actuó fue en cumplimiento del auto 275 de la Corte Constitucional. Ya nosotros en el proceso investigativo de la Procuraduría habíamos advertido que el procurador o sus amigos en la Procuraduría debían esperar la decisión del contencioso administrativo, que es la autoridad competente. Ojo con eso. Y ya le habíamos dicho al procurador o a sus amigos en la investigación que 2 jueces de la República, que no son del contencioso administrativo, en virtud de una acción popular que los operadores privados interpusieron, se habían expresado en primera y en segunda instancia, dando razón al distrito en el sentido de que nosotros teníamos un decreto legal y que no rompía la libre competencia. La Procuraduría no tuvo en cuenta las decisiones de los jueces porque no se trataban de jueces del contencioso administrativo. Es decir, eran jueces del circuito civil, 7º y 9º civiles. No tuvo en cuenta los jueces. Esta decisión, y quiero que usted me ponga un tanto cuidado, esta decisión no es de una instancia en donde usted pueda poner una balanza y decir, mira, aquí está esta a favor del alcalde y aquí está la de la Procuraduría en contra. Y entonces, ¿ahora qué pasa? No, esta es la decisión. ¿Por qué? Porque la Constitución delegó en el contencioso administrativo la facultad de decidir si los actos administrativos, entre esos el decreto, son legales o ilegales. No hay otra autoridad competente. Lo que aquí estamos mostrando es la decisión en primera instancia de la autoridad competente que dice el decreto es legal. Nada puede controvertir en primera instancia esta decisión. Claro, será apelada, etcétera, pero esta es la decisión. Entonces, no es que estén en la misma balanza, es que la Procuraduría se equivocó e hizo algo que no debía haber hecho.